¿Y si te dijera que un hombre sin cargo político, sin uniforme militar, sin título diplomático oficial, acaba de cumplir una profecía escrita hace más de 2600 años? ¿Y si ese mismo hombre, operando desde las sombras del poder mundial, ha creado las condiciones exactas que los profetas bíblicos describieron para los últimos tiempos? ¿Creerías que estamos viviendo el preludio del regreso del Mesías y la manifestación del Anticristo? El mundo entero está celebrando. Los titulares proclaman paz, un nuevo comienzo para Medio Oriente, el fin de conflictos milenarios. Líderes mundiales se abrazan frente a las cámaras con sonrisas forzadas, mientras los mercados financieros celebran y las naciones aplauden lo que llaman el acuerdo del siglo. Pero detrás de toda esta euforia global, existe una verdad profética que pocos están dispuestos a reconocer, una verdad escrita en las Sagradas Escrituras que nos advierte sobre falsos tratados de paz, sobre líderes carismáticos que prometen seguridad y sobre el engaño masivo que precederá a la gran tribulación. La Biblia no habla de coincidencias. Cada palabra profética tiene un propósito divino. Cada advertencia de los profetas antiguos como Daniel, Ezequiel y el apóstol Pablo apunta hacia este momento exacto de la historia humana. Cuando las Escrituras mencionan pactos con muchos, paz y seguridad repentinas, y líderes que causan que el engaño prospere, no están hablando en metáforas abstractas. Están describiendo eventos concretos, fechas específicas, personas reales que cumplirían roles proféticos en el escenario mundial. Ahora mismo, mientras lees estas palabras, esos eventos están desarrollándose ante nuestros ojos. Un hombre llamado Jared Kushner acaba de mediar un acuerdo histórico que involucra a Israel y 7 naciones árabes, creando exactamente el escenario que el profeta Daniel describió hace más de 2600 años. El 13 de octubre marca una fecha que quedará grabada en los anales de la historia profética. Mientras millones de personas alrededor del planeta seguían con sus rutinas diarias, completamente ajenas a lo que estaba ocurriendo en los salones del poder internacional, algo extraordinario estaba tomando forma. Jared Kushner, ese nombre que muchos reconocen vagamente como el yerno de Donald Trump, estaba a punto de convertirse en el centro de una convergencia profética que los estudiosos de las Escrituras han anticipado durante siglos. No lo hizo desde un estrado dorado, ni pronunciando discursos grandilocuentes ante multitudes enardecidas. Su trabajo se realizó en la penumbra de reuniones cerradas, en conversaciones susurradas entre potencias que históricamente se han odiado, en documentos firmados lejos de los reflectores mediáticos que tanto aman capturar los momentos de gloria política. Kushner no ostenta ningún cargo oficial en este momento de su vida. No es secretario de Estado, no es embajador acreditado ante ninguna nación, no viste uniforme de general ni corona de rey. Es simplemente un empresario multimillonario que alguna vez fue asesor senior en la Casa Blanca durante la administración de su suegro, alguien que muchos considerarían ya retirado del juego político internacional, relegado a los negocios privados y las inversiones financieras. Sin embargo, los acontecimientos recientes demuestran algo que desafía toda lógica convencional del poder. Su influencia no solo permanece intacta, sino que se ha expandido de maneras que los analistas políticos no pueden explicar con sus teorías tradicionales sobre diplomacia y relaciones internacionales. Cuando las naciones más poderosas de Medio Oriente necesitaban un mediador capaz de navegar las aguas turbulentas de conflictos milenarios, cuando Israel buscaba desesperadamente quien pudiera tender puentes hacia sus enemigos históricos sin comprometer su seguridad nacional, cuando el mundo árabe requería a alguien en quien pudieran confiar sin sentirse amenazados o traicionados por intereses occidentales, todos los caminos conducían inevitablemente a este hombre de apariencia discreta, pero con conexiones que penetran los más altos niveles del poder global. El acuerdo que Kushner facilitó no es un simple tratado bilateral entre 2 naciones vecinas que resuelven una disputa fronteriza menor. No estamos hablando de un memorando de entendimiento comercial, ni de un pacto de no agresión temporal.
Estamos hablando de un documento monumental, de 20 puntos meticulosamente redactados que logra lo impensable: reunir en una sola mesa de negociación a Israel, la organización Hamas, Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, con Estados Unidos actuando como garante principal y observador del cumplimiento. 8 entidades políticas distintas, cada una con sus propios intereses nacionales divergentes, agendas ocultas y décadas de historias de conflicto sangriento, aceptando términos comunes bajo la arquitectura diplomática diseñada por un solo individuo, que técnicamente no representa a ningún gobierno. La magnitud de esta hazaña diplomática no puede subestimarse ni minimizarse. Estamos hablando de naciones que durante décadas se han enfrentado en campos de batalla ensangrentados, que han perdido generaciones enteras de jóvenes soldados en conflictos que parecían eternamente irresolubles, que han construido sus identidades nacionales modernas precisamente en oposición mutua y conflicto permanente. Para entender verdaderamente la relevancia profética de este momento histórico que estamos presenciando, debemos regresar mentalmente al libro de Daniel, específicamente al capítulo 9, versículo 27. El profeta Daniel, escribiendo desde el amargo exilio babilónico hace más de 2600 años, cuando el pueblo de Israel había sido arrancado de su tierra prometida y llevado cautivo a tierras extrañas, registró una visión extraordinaria que le fue revelada directamente por un ángel mensajero de Dios sobre el futuro distante de Israel y del mundo entero. En esa visión poderosa y perturbadora, Daniel vio a un líder futuro que confirmaría un pacto con muchos por el período de una semana profética. La palabra hebrea original utilizada aquí para describir a estos muchos es rabim, que no se refiere simplemente a una multitud indefinida o a un grupo genérico de personas, sino específicamente a múltiples naciones distintas, a una coalición diversa de pueblos diferentes, unidos bajo un solo acuerdo vinculante. Durante siglos y siglos, los eruditos bíblicos más brillantes han debatido intensamente sobre la identidad precisa de este líder misterioso y las circunstancias exactas de este pacto profetizado que marcaría el comienzo del fin de los tiempos, lo que hace que el acuerdo mediado por Kushner sea tan profundamente inquietante desde una perspectiva de interpretación profética. Es precisamente la palabra específica que Daniel utiliza cuando dice confirmar. En el hebreo original del texto bíblico, esta palabra crucial es gabar, que significa fortalecer algo existente, consolidar elementos dispersos o hacer firme una estructura que ya tenía fundamentos previos. No se trata de crear algo completamente nuevo desde cero, de inventar un concepto que nunca antes existió, sino de tomar fragmentos dispersos, piezas rotas de intentos anteriores, y reunirlos en una estructura más sólida, más completa, más permanente. Y exactamente esto, palabra por palabra, es lo que Jared Kushner ha logrado hacer en el escenario mundial. Los acuerdos de Abraham, que él mismo orquestó magistralmente durante la administración Trump entre los años 2019 y 2020, ya habían establecido las bases iniciales para la normalización de relaciones entre Israel y varios estados árabes que históricamente lo habían rechazado. Aquellos acuerdos históricos unieron diplomáticamente a Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, creando relaciones comerciales, turísticas y de seguridad que apenas unos años antes habrían sido consideradas absolutamente imposibles por cualquier analista serio de Medio Oriente. Pero ahora, en este octubre de 2025, Kushner ha tomado aquella estructura inicial y la ha expandido, la ha profundizado, la ha fortalecido hasta convertirla en algo mucho más grande, algo que abarca incluso a enemigos declarados de Israel como Hamas, algo que incluye potencias regionales como Turquía, que habían mantenido distancia del proceso de normalización. Ha confirmado el pacto, exactamente como Daniel profetizó que ocurriría. Las negociaciones secretas que precedieron al anuncio público fueron conducidas con un nivel de discreción que raya en lo imposible
en nuestra era de filtraciones constantes y periodismo invasivo. Reuniones clandestinas en Doha, la capital de Qatar, donde representantes de Hamás se sentaron en la misma habitación con enviados israelíes. Encuentros nocturnos en palacios de Riad, donde príncipes saudíes discutieron términos que sus padres habrían considerado traición imperdonable. Llamadas telefónicas encriptadas entre Jerusalén y Washington, que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Todo esto ocurrió completamente fuera del radar de los medios de comunicación internacionales, que usualmente detectan cualquier movimiento diplomático significativo. Cuando finalmente llegó el anuncio público del acuerdo, pareció materializarse de la nada, como si hubiera sido conjurado por magia en una sola noche. Pero el profeta Daniel ya había descrito esta característica del pacto profético, que sería confirmado discretamente, que tomaría al mundo por sorpresa, que parecería surgir repentinamente, cuando en realidad había sido cuidadosamente preparado en secreto durante meses o incluso años. Ahora detente un momento y piensa con claridad en lo que esto significa. Daniel describe un pacto con muchos, con múltiples naciones. Kushner crea un pacto que involucra a 8 entidades políticas diferentes. Daniel habla de un tiempo de aparente paz engañosa que precedería al juicio divino. El mundo entero ahora celebra lo que los medios llaman la paz del siglo para Medio Oriente. Pero esto es solamente el comienzo, porque la profecía contiene advertencias aún más perturbadoras sobre lo que vendrá después de este acuerdo. La Biblia no solamente predice que este pacto sería firmado, sino que también revela su verdadera naturaleza engañosa y su destino final de traición. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo escribe con claridad cristalina una advertencia que resuena poderosamente en nuestros días. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto sobre una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Estas palabras fueron escritas hace casi 2000 años por un apóstol que nunca conoció satélites de comunicación, transmisiones en vivo o redes sociales globales, pero que bajo inspiración divina describió exactamente lo que estamos presenciando en este momento. Piensa en las imágenes que están dominando todos los medios de comunicación en estos días. Fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno de Tel Aviv, mientras multitudes celebran en las calles. Líderes políticos de naciones que se odiaban firmando documentos elegantes con plumas doradas frente a cámaras de televisión del mundo entero. Titulares de periódicos internacionales proclamando en letras enormes el fin de la guerra, el amanecer de una nueva era, el comienzo de la prosperidad compartida, y simultáneamente, en las páginas antiguas de las Sagradas Escrituras, una voz profética de advertencia atravesando los siglos resuena con urgencia creciente. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es absolutamente imposible no sentir un escalofrío recorriendo la columna vertebral cuando comparamos palabra por palabra lo que está sucediendo ahora con lo que fue profetizado hace milenios. ¿Es Jared Kushner simplemente un diplomático talentoso que tuvo suerte con el timing histórico correcto? ¿O estamos presenciando literalmente el cumplimiento de la profecía de Daniel, desarrollándose ante nuestros ojos en tiempo real, transmitido en vivo a través de pantallas de televisión y dispositivos móviles a cada rincón del planeta? Si crees firmemente que la palabra de Dios siempre se cumple, que ni una sola jota ni una tilde de las Escrituras caerá sin cumplirse, entonces no puedes simplemente ignorar estas conexiones asombrosas. La profecía no está dormida en páginas antiguas de pergamino amarillento, guardado en museos polvorientos. La profecía está viva, activa, cumpliéndose en este preciso momento, mientras tú lees estas palabras. Hermanos y hermanas, siento en mi espíritu que algunos de ustedes están experimentando algo muy particular mientras leen este mensaje. Tal vez llegaste aquí buscando información, pero Dios tenía otros planes. Si sientes esa convicción profunda, si tu espíritu está siendo despertado en este momento,
No ignores lo que Dios te está diciendo. Ve a los comentarios y comparte lo que estás sintiendo. Escribe qué parte de este mensaje resonó más profundamente en tu alma. Tu testimonio no es solo para nosotros, es para fortalecer la fe de miles de hermanos que leerán tus palabras y encontrarán confirmación de que no están solos en este despertar espiritual. Y si aún no te has unido a esta comunidad de creyentes que están vigilantes en estos tiempos, este es tu momento. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos sostener la antorcha de la verdad, mientras el mundo se hunde en la oscuridad del engaño. El nivel de precisión profética que estamos presenciando va mucho más allá de cualquier coincidencia estadística razonable. Cuando analizamos la profecía de Daniel con mayor profundidad, descubrimos detalles aún más perturbadores que encajan perfectamente con lo que Kushner ha logrado. Daniel capítulo 9 versículo 27 no solamente habla sobre la confirmación de un pacto con muchos, sino que también especifica la duración temporal de este acuerdo crucial. El texto hebreo dice literalmente que este líder confirmará el pacto por una semana. Ahora bien, cualquier estudiante serio de profecía bíblica sabe que en el lenguaje profético de las Escrituras, especialmente en el libro de Daniel, una semana no significa 7 días literales de 24 horas cada uno. En el contexto profético claramente establecido a lo largo de todo el libro de Daniel, una semana representa 7 años completos. Por lo tanto, cuando Daniel profetiza que el líder futuro confirmará un pacto con muchas naciones por una semana, está prediciendo específicamente un tratado de 7 años de duración. Pero aquí viene algo aún más inquietante que hace que el corazón de cualquier creyente que conoce las Escrituras comience a latir más rápidamente. La profecía continúa diciendo que a la mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, este mismo líder hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, el pacto que inicialmente parecía tan prometedor, que fue celebrado por todas las naciones, que trajo esperanza de paz duradera, será violado y traicionado exactamente a la mitad de su periodo designado. Ahora examina con atención lo que está sucediendo con el plan de paz mediado por Kushner en este mismo momento. Analistas internacionales especializados en asuntos de Medio Oriente que han tenido acceso a los documentos completos del acuerdo describen su estructura como un plan de implementación por fases que se desarrollará gradualmente durante un periodo específico de tiempo. Según informes filtrados de fuentes dentro de las delegaciones negociadoras, el plan completo consiste en 7 fases principales distintas. Cada una de estas fases está diseñada para durar aproximadamente 6 meses, lo que significa que el periodo total desde el inicio de la implementación hasta la consolidación completa del acuerdo sería de aproximadamente 3 años y medio. 3 años y medio. Exactamente la mitad de la semana profética de Daniel. Pero hay algo más, algo que hace que esta convergencia profética sea aún más inquietante y que conecta a Kushner personalmente con simbolismo bíblico de una manera que resulta difícil ignorar. El fondo de inversión de Kushner, la empresa que estableció después de dejar la Casa Blanca y que gestiona miles de millones de dólares de capital proveniente de inversionistas de Medio Oriente, se llama Affinity Partners. Esta compañía tiene su sede corporativa principal en un edificio emblemático de Manhattan en la ciudad de Nueva York. La dirección de ese edificio es 666, Avenida Quinta. El edificio del 666 de la Quinta Avenida no es una propiedad cualquiera. Es un rascacielos que él mismo compró personalmente hace años, mucho antes de que el mundo comenzara a asociar su nombre con profecía bíblica. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, dice claramente: «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Durante 2000 años, los cristianos han especulado sobre el significado de este número misterioso. Pero aquí tenemos a un hombre, sin título oficial, que está mediando el pacto más significativo que Israel ha firmado en décadas, operando desde un edificio literalmente numerado,
con las 3 cifras más cargadas proféticamente de toda la Escritura. Los números por sí solos no constituyen evidencia definitiva, pero cuando tantos detalles específicos comienzan a alinearse simultáneamente, cuando vemos convergir el pacto con muchos, el marco temporal de 7 años dividido en la mitad, el número 666, ya no podemos simplemente descartar todo esto como series de coincidencias aleatorias. Daniel capítulo 8, versículo 25, describe con precisión quirúrgica el perfil del líder que traería este pacto engañoso, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este versículo revela características específicas que debemos examinar cuidadosamente. Primero, habla de alguien que usa su sagacidad, su inteligencia astuta, su habilidad diplomática para hacer prosperar el engaño. No es un líder militar que conquista por la fuerza bruta. Es alguien que usa la política, la negociación, las palabras suaves y los acuerdos escritos para lograr sus objetivos. Mira el perfil de Jared Kushner y verás exactamente esta descripción. Él no es un general decorado con medallas de guerra. No comanda ejércitos ni amenaza con invasiones militares. Su poder radica completamente en su capacidad de negociación, en sus conexiones con líderes mundiales, en su habilidad para encontrar puntos de acuerdo donde otros solo veían conflicto irresoluble. Es un hombre de negocios convertido en diplomático que usa contratos, acuerdos comerciales y tratados internacionales como sus armas. Usa palabras en lugar de espadas. Usa la promesa de prosperidad económica en lugar de amenazas militares, exactamente como Daniel profetizó hace más de 2600 años. La profecía también dice que este líder se engrandecerá en su corazón, no necesariamente a través de títulos oficiales o coronas visibles, sino a través de una inflación interna de su propia importancia. Y aquí vemos algo fascinante sobre Kushner. Aunque técnicamente no tiene ningún cargo gubernamental en este momento, aunque no es presidente ni primer ministro de ninguna nación, su influencia es tan grande que los líderes mundiales lo buscan directamente. Donald Trump, quien podría regresar a la presidencia de Estados Unidos, ha declarado públicamente que sin Jared Kushner, este acuerdo nunca habría sido posible. Le ha dado crédito completo por la arquitectura del tratado. Líderes árabes que históricamente han rechazado cualquier mediación occidental confían en él específicamente. Daniel también menciona que este líder destruirá a muchos sin aviso, en tiempo de seguridad. Esto significa que el momento de mayor peligro llegará precisamente cuando las personas se sientan más seguras, cuando crean que finalmente han alcanzado la paz duradera. Y esto nos lleva de regreso a la advertencia de Pablo en Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El escenario está siendo preparado exactamente como las Escrituras lo describieron. Israel está siendo conducido hacia un sentido falso de seguridad basado en garantías internacionales y acuerdos de papel que no valdrán nada cuando llegue el momento de la traición. Pero necesitamos entender algo crucial aquí, hermanos y hermanas. Jared Kushner podría ser o no ser el cumplimiento final de estas profecías. No estamos aquí para señalar con certeza absoluta y decir que definitivamente este es el hombre mencionado en las Escrituras. Lo que estamos haciendo es observar con ojos espirituales abiertos cómo los eventos actuales están alineándose de manera asombrosa con patrones proféticos establecidos hace milenios. Estamos siendo vigilantes, como Jesús nos mandó hacer. Estamos discerniendo los tiempos, como Pablo nos instruyó. No somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Lo que sí sabemos con certeza absoluta es esto. Las profecías de Daniel sobre un pacto con muchas naciones se están cumpliendo ante nuestros ojos. La advertencia de Pablo sobre una paz falsa que precede destrucción repentina está resonando en las celebraciones actuales. El escenario global,
está siendo preparado exactamente como las Escrituras predijeron para los últimos días. Israel existe nuevamente como nación después de casi 2000 años de exilio. Jerusalén está bajo control judío por primera vez desde la destrucción del Segundo Templo. Las naciones árabes están normalizando relaciones con Israel de maneras que eran impensables hace apenas una década. La tecnología existe ahora para que todo ojo vea eventos simultáneamente, cumpliendo profecías que parecían imposibles durante siglos. Hermanos, quiero detenerme aquí porque siento profundamente en mi espíritu que necesito hablarles desde el corazón. Algunos de ustedes han llegado hasta este punto en el mensaje y están sintiendo algo que no pueden explicar con palabras. Tal vez es temor, tal vez es asombro, tal vez es una mezcla de ambos. Tal vez tu mente está tratando de procesar toda esta información mientras tu espíritu ya sabe la verdad. Si estás sintiendo esa convicción interna, ese testimonio del Espíritu Santo, confirmando que estas no son coincidencias, sino señales divinas, entonces necesito que hagas algo importante. Necesito que vayas a los comentarios y compartas tu testimonio. Cuéntanos qué está poniendo Dios en tu corazón. Comparte si has tenido sueños proféticos, si has sentido la urgencia de prepararte espiritualmente, si Dios te ha estado hablando sobre estos tiempos. Tu testimonio fortalecerá a otros que están experimentando lo mismo pero piensan que están solos. Necesitamos edificarnos unos a otros en estos días finales. Necesitamos confirmar que el Espíritu Santo está hablando a su pueblo alrededor del mundo. No tengas vergüenza de tu testimonio. No temas compartir lo que Dios te está revelando. Somos familia en Cristo, y juntos somos más fuertes que separados. La profecía de Ezequiel añade otra capa crucial a nuestra comprensión de estos eventos. En los capítulos 38 y 39, el profeta Ezequiel describe con detalles asombrosos una invasión futura contra Israel, que ocurrirá después de un periodo de paz y seguridad. Ezequiel escribe que el pueblo de Israel estará habitando confiadamente en su tierra, sin muros, sin cerrojos, sin puertas, viviendo en seguridad. Es precisamente en ese momento de tranquilidad aparente cuando vendría un ataque masivo desde el norte. Ezequiel menciona específicamente a Magog, que los estudiosos identifican con el territorio que hoy conocemos como Rusia. Menciona a Persia, que es el nombre antiguo de Irán. Menciona a Gomer y Togarma, regiones que corresponden a la Turquía moderna. También habla de Etiopía y Libia uniéndose a esta coalición. Ahora mira el mapa geopolítico actual de Medio Oriente y sentirás escalofríos. Rusia, Irán y Turquía mantienen en este momento una alianza militar activa, operando conjuntamente en Siria. Estas tres naciones que Ezequiel mencionó específicamente hace 2500 años, están colaborando militarmente por primera vez en la historia moderna. No es coincidencia, no es casualidad política, es el cumplimiento paso a paso de la profecía bíblica. Estas naciones tienen un interés común en debilitar a Israel, y todas ellas mantienen agendas hostiles hacia el Estado judío, a pesar de cualquier declaración pública diplomática. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Ezequiel dice que esta invasión ocurrirá cuando Israel esté viviendo en seguridad falsa, confiando en garantías internacionales, creyendo que finalmente ha alcanzado paz duradera con sus vecinos. El acuerdo de Kushner está creando exactamente esas condiciones. Israel será animado a reducir su vigilancia militar. Las garantías internacionales reemplazarán la confianza en su propio poder defensivo. La prosperidad económica hará que bajen la guardia. Y precisamente en ese momento, cuando todo parezca finalmente pacífico, vendrá el ataque que Ezequiel describe. Dios mismo dice en Ezequiel 38 versículo 4, que pondrá garfios en las quijadas de estos enemigos y los traerá contra Israel. ¿Qué motiva esta invasión según Ezequiel? El profeta dice claramente que vendrán para tomar botín, para saquear riquezas. ¿Y qué tiene Israel ahora que podría despertar tal codicia en naciones poderosas? Reservas masivas de gas natural descubiertas en el Mediterráneo. Los campos de Leviatán y Tamar contienen billones de metros cúbicos de gas natural
que han transformado a Israel en una potencia energética emergente. Estas reservas son suficientes para satisfacer las necesidades de Israel durante décadas y también para exportar a Europa, compitiendo directamente con el monopolio energético ruso. Rusia, que depende de sus exportaciones de gas para mantener su economía, ve a Israel como una amenaza creciente. Irán necesita desesperadamente recursos para sostener su economía colapsada bajo sanciones internacionales. Turquía busca expandir su influencia en la región del Mediterráneo Oriental, donde se encuentran estas reservas. El escenario profético no podría estar más claro. Las naciones mencionadas por Ezequiel están en posición. Los motivos económicos están establecidos. Israel está siendo conducido hacia una falsa sensación de seguridad. Las piezas del tablero profético están siendo movidas exactamente a sus posiciones finales. Y el acuerdo mediado por Kushner es el mecanismo que está creando las condiciones necesarias para que todo esto se desarrolle. No estamos especulando sobre posibilidades vagas. Estamos observando el cumplimiento literal de profecías específicas, escritas hace miles de años cuando ninguna de estas condiciones existía, ni podía haber sido imaginada por mentes humanas. Ezequiel también describe el resultado de esta invasión. Dios mismo intervendrá sobrenaturalmente para defender a Israel. Habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los invasores se volverán unos contra otros en confusión. Fuego y azufre caerán del cielo. Las naciones del mundo entero sabrán que fue el Señor quien defendió a su pueblo. Esto no será una victoria militar convencional lograda por la tecnología superior de Israel o la intervención de aliados occidentales. Será una intervención divina tan obvia y sobrenatural que obligará a todo el mundo a reconocer la mano de Dios en la historia humana. Ezequiel 39, versículo 7 dice: «Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel». Ahora debemos hablar sobre el aspecto más inquietante de toda esta convergencia profética: la construcción del tercer templo y las novillas rojas que están esperando en Israel en este preciso momento. Según la ley judía establecida en el libro de Números, capítulo 19, las cenizas de una novilla roja perfecta son absolutamente necesarias para la purificación ritual de cualquier persona que quiera participar en el servicio del templo. Sin estas cenizas no puede haber servicio del templo. Sin servicio del templo, no pueden cumplirse muchas de las profecías específicas sobre los últimos tiempos. Durante casi 2000 años, desde la destrucción del segundo templo en el año 70, después de Cristo por las legiones romanas, no ha habido novillas rojas que cumplan los requisitos bíblicos extremadamente estrictos. Los requisitos son tan específicos que parecen casi imposibles de cumplir. La novilla debe ser completamente roja, sin siquiera 2 pelos de otro color en todo su cuerpo. No puede tener ningún defecto físico de ningún tipo. Nunca puede haber llevado yugo ni realizado trabajo alguno. Debe tener al menos 3 años de edad. Debe ser sacrificada en el Monte de los Olivos, con vista directa al lugar del templo. La ceniza debe ser preparada de manera específica y mezclada con agua de manantial. Durante toda la historia judía registrada, según la tradición rabínica, solo 9 novillas rojas fueron exitosamente sacrificadas y usadas para purificación. La 10ª, según enseñan los rabinos, será sacrificada por el Mesías mismo cuando venga a establecer su reino eterno. Pero aquí está lo asombroso que debe hacer que todo creyente se siente derecho en su silla. En septiembre de 2022, 5 novillas rojas perfectas fueron transportadas desde Texas, Estados Unidos, hasta Israel. Estas novillas fueron criadas específicamente para este propósito profético por ganaderos cristianos evangélicos que entienden perfectamente las implicaciones de lo que están haciendo. Cada novilla fue examinada pelo por comités de rabinos expertos. Se utilizó tecnología de escaneo avanzada para verificar que no hubiera ni un solo pelo que no fuera completamente rojo.
Las novillas fueron transportadas en un avión especialmente preparado en contenedores diseñados específicamente para asegurar que no sufrieran ninguna mancha o daño durante el viaje transatlántico. Estas 5 novillas rojas están actualmente siendo cuidadas en una instalación secreta en algún lugar de Israel. La ubicación exacta no ha sido revelada públicamente por razones de seguridad obvias, pero fuentes confiables dentro de círculos religiosos israelíes indican que es una instalación cerca de Shiloh, el lugar donde el tabernáculo original estuvo ubicado durante 369 años, antes de que el rey Salomón construyera el primer templo en Jerusalén. La elección de Shiloh no es accidental, tiene profundo significado profético conectado con las promesas mesiánicas. Ahora aquí está el timing que debe capturar tu atención. Las novillas llegaron a Israel en septiembre de 2022. Según la ley judía, deben tener al menos 3 años de edad para ser elegibles para el sacrificio. Septiembre de 2025 marca exactamente 3 años desde su llegada. El período de espera habrá terminado oficialmente. Las novillas estarán listas para ser sacrificadas en cualquier momento. El Instituto del Templo en Jerusalén ha estado preparándose para este momento durante décadas enteras. Han recreado meticulosamente cada uno de los utensilios sagrados necesarios para el servicio del templo, usando las especificaciones exactas encontradas en la Torá y el Talmud. La menorá de oro macizo que pesa más de media tonelada. El pectoral del sumo sacerdote con 12 piedras preciosas genuinas, representando las 12 tribus de Israel. Las trompetas de plata martillada. El altar del incienso. Las vestiduras sacerdotales tejidas con hilos específicos. Todo está listo y esperando. Han entrenado sacerdotes Kohanim, verificados mediante pruebas de ADN que confirman su descendencia directa de Aarón en todos los rituales antiguos necesarios para el servicio del templo. Tienen los planos arquitectónicos completos del tercer templo, listos para comenzar construcción en el momento que sea posible. Solo están esperando 2 cosas. Primero, las novillas rojas para la purificación. Esas ya están aquí y casi listas. Segundo, acceso al monte del templo donde el tercer templo debe ser construido según la profecía. Y aquí es donde el acuerdo de Kushner se vuelve absolutamente crítico proféticamente. El monte del templo es actualmente el sitio de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier intento israelí de construir un templo judío allí normalmente provocaría una guerra santa que involucraría a todo el mundo musulmán en una confrontación apocalíptica. Pero los acuerdos de Abraham y el nuevo pacto expandido están creando una nueva realidad geopolítica donde acuerdos previamente impensables están volviéndose posibles. Hay rumores persistentes de conversaciones secretas sobre algún tipo de arreglo para compartir el monte del templo, posiblemente permitiendo un área designada para culto judío, mientras se preservan las mezquitas musulmanas existentes. Tales conversaciones habrían sido absolutamente imposibles hace apenas una década. Ahora, con Arabia Saudita, el guardián de los 2 lugares más sagrados del Islam en la Meca y Medina, en conversaciones de normalización con Israel, lo imposible se está volviendo posible. La profecía de Daniel habla específicamente de un líder que confirmará un pacto, permitiendo el reinicio de los sacrificios del templo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto implica claramente que el templo, o al menos un altar funcional, debe estar operando para que los sacrificios puedan ser cesados a la mitad de los 7 años. Todo está convergiendo. El pacto con muchas naciones está firmado. El marco temporal de 7 años dividido en mitades de 3 años y medio está establecido. Las novillas rojas necesarias para la purificación del templo están esperando en Israel. Los utensilios sagrados están preparados. Los sacerdotes están entrenados. Las alianzas políticas que podrían permitir acceso al monte del templo están siendo forjadas. El líder carismático sin cargo oficial que media todo esto está operando desde un edificio marcado con el número más profético de toda la escritura.
no son piezas separadas de un rompecabezas. Es una imagen completa formándose ante nuestros ojos. Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 15, sobre la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta abominación desoladora se refiere al momento cuando el líder del pacto entrará al templo reconstruido y se declarará Dios, exigiendo adoración. Este es el punto medio de la semana de Daniel, el momento cuando el pacto de paz se rompe y comienza la gran tribulación. El apóstol Pablo describe este mismo evento en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto ocurra debe existir un templo físico, donde este hombre pueda sentarse. Durante 2000 años esto fue imposible. Ahora, por primera vez desde la destrucción romana, todas las piezas necesarias están en su lugar para que se cumpla esta profecía. Pero hermanos y hermanas amados, en medio de toda esta convergencia profética inquietante, debemos recordar la promesa gloriosa que corona toda la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 describe el retorno triunfante de Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el clímax de toda la historia humana, el momento cuando el verdadero rey regresa para establecer su reino eterno de paz genuina, no la paz falsa de tratados humanos, sino la paz verdadera del gobierno de Dios sobre toda la tierra. Cuando el mundo esté al borde de la destrucción total durante la gran tribulación, cuando parezca que la humanidad se aniquilará a sí misma, entonces los cielos se abrirán y Jesús regresará en gloria con todos sus santos. Todo lo que estamos viendo, cada tratado firmado, cada profecía cumpliéndose, cada señal manifestándose, no es razón para terror paralizante, sino para esperanza ardiente. Jesús mismo dijo en Lucas 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». No debemos temer los eventos proféticos, debemos reconocerlos como las señales de que nuestro Rey está regresando pronto. La pregunta crucial no es si Jared Kushner es o no es el cumplimiento específico de estas profecías. La pregunta que cada persona debe responder es esta: ¿estás preparado para encontrarte con Jesucristo? Cuando suene la trompeta final y el Señor descienda del cielo con voz de mando, ¿estarás entre aquellos que son arrebatados para encontrarlo en el aire o entre aquellos que quedan atrás para enfrentar la tribulación? La decisión es tuya y debe tomarse ahora. Capítulo 7. La decisión es tuya y debe tomarse ahora, no mañana, no la próxima semana, sino en este preciso instante mientras todavía hay tiempo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 palabras que resuenan con urgencia absoluta en nuestros días. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No existe garantía de que tendrás otra oportunidad después de hoy. No existe promesa de que tendrás más tiempo para posponer tu decisión. El reloj profético de Dios está avanzando hacia la medianoche, y cuando llegue ese momento, la puerta de gracia se cerrará. La parábola de las 10 vírgenes que Jesús contó en Mateo 25 nunca ha sido más relevante que ahora. 5 vírgenes tenían suficiente aceite en sus lámparas y 5 no. Cuando el novio llegó a medianoche, solo las preparadas pudieron entrar. Las otras llegaron tarde y encontraron la puerta cerrada. El novio les dijo las palabras más terribles que un alma puede escuchar. De cierto os digo que no os conozco. El aceite representa al Espíritu Santo. El tiempo para conseguir aceite es ahora, antes de que la puerta se cierre.
antes de que sea demasiado tarde. La salvación es por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero la fe verdadera produce obras genuinas. Si realmente crees que Jesús viene pronto, tu vida debe reflejarlo. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentir remordimiento por pecados pasados, es un cambio completo de mente que produce un cambio total de dirección en tu vida. Es reconocer que has vivido en rebelión contra tu Creador y decidir someterte completamente a su señorío. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es morir a ti mismo diariamente para vivir en Cristo. Es tomar tu cruz cada día y seguirlo cueste lo que cueste, sin importar el precio. La persecución está viniendo y ya está aquí en muchas partes del mundo. Cristianos están siendo martirizados en África, encarcelados en China, marginalizados en Occidente. Jesús advirtió que seríamos odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Prepara a tu familia espiritualmente, porque no se trata solo de ti. Noé no se salvó solo, salvó a toda su casa. Job ofrecía sacrificios por sus hijos. Abraham enseñó a su descendencia los caminos del Señor. Tu responsabilidad principal es asegurar que tu familia esté lista. Ora por ellos sin cesar. Ayuna por su salvación. Sé ejemplo viviente de Cristo en tu hogar. No te rindas con ese hijo rebelde, con ese esposo incrédulo, con esos padres que rechazan el Evangelio. El poder de la oración persistente puede romper cualquier fortaleza demoníaca. Busca la llenura del Espíritu Santo, porque los días que vienen requerirán poder sobrenatural para permanecer firmes en la fe verdadera. El sonido de los 100 shofares que Israel planea hacer sonar, las novillas rojas esperando, el tercer templo preparado, el pacto con muchas naciones firmado, todo esto son señales visibles de que el fin de esta era se acerca rápidamente. Pero la señal más importante no está en eventos externos, sino en tu propio corazón. ¿Está tu corazón preparado para encontrarse con el Rey? ¿Has hecho paz con Dios a través de la sangre de Jesucristo? ¿Estás viviendo en santidad o todavía jugando con el pecado? El tiempo de juegos terminó. La eternidad te espera. El cielo es real. El infierno es real. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay reencarnación. Cuando mueres o cuando Jesús regrese, tu destino eterno queda sellado para siempre. Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos este camino profético, desde el pacto de Kushner hasta las advertencias finales de las Escrituras. Hemos visto cómo cada pieza del rompecabezas profético está encajando en su lugar. Ahora te dejo con una pregunta final que solo tú puedes responder. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Serás tú encontrado fiel, vigilante, preparado? El tiempo es corto, las señales son claras, la decisión es tuya. No esperes un momento más. Arrepiéntete de tus pecados, entrega tu vida completamente a Jesucristo y prepárate para encontrarte con tu Rey, porque verdaderamente nuestra redención está cerca. Maranata, ven Señor Jesús.